falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Luisito, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Con algunos resultados, ¿no? Estuve muy ansioso toda esta semana para poder charlar con vos, preguntarte, en primer lugar, ¿cómo se construye gobernabilidad, Luisito? Justo te lo iba a preguntar a vos, pero ¿no habría que preguntarnos cómo Alberto Fernández gobernó sin gobernabilidad y sin provocar ingobernabilidad, ¿no? ¿Gobernó? Entonces, mirá, por ahí la clave es no gobernar. Por ahí la clave es hacer que la Casa Rosada sea ese objeto turístico. Viste que para hoy los micros amarillos y dice, acá había presidentes, ¿no es cierto? No es cierto que de todo presidente nuevo se espera que gobierne, y más si prometió tanto, ¿no? Ahí voy, ¿no? Porque acá estamos ante una presidencia ex ante que se presenta a sí misma como transformacional, como alguien que quiere cambiar el régimen económico de la Argentina, el tamaño del Estado, las funciones, la política exterior, todo. La Argentina. La Argentina, bien. Para eso, que es algo, por supuesto, un poquito ambicioso, hace falta mucho poder. Uno ve el peso relativo que tiene el presidente electo, Javier Milei, a nivel de los gobernadores, los intendentes, senadores y diputados, y la pregunta es ¿cómo? Sí, ciertamente el rating televisivo no es lo mismo que el poder político, ¿cierto? Y eso se construye laboriosamente, y se construye generando confianza o dando miedo. Me parece que de estas dos cosas es como que a Milei le faltan varios volúmenes en la biblioteca, ¿no es cierto? Puede dar miedo por su apariencia, pero vos sabés que en política perro que ladra no muerde. Luis, ¿No? vengo hablando con gente sorprendida, estamos a horas de la elección, Segundos. pero bueno, que tal vez esperaba otra reacción del presidente electo y está impactada positivamente por lo que consideran una postura pragmática, una postura, no la noche de elección donde por ahí por el entusiasmo tal vez sobreexageró, pero bueno, fue a ver al presidente Alberto Fernández, estableció un mecanismo más o menos lógico en términos de evitar más filtraciones de información respecto a la conformación de su gabinete, le pone límites a sus socios eventuales, Macri, el PRO, en términos de la definición de quiénes son los O sea, está integrantes. actuando como un político Sí. normal. Bueno, a ver, como un político con experiencia, cuando vos, yo decíamos, ¿y cómo va a ser Milei sin experiencia como para asumir la responsabilidad? Bueno, lo está haciendo bastante bien. ¿Qué te sugiere esto? El día de ayer fue un día, digamos, glorioso, también comparado, ¿no? Una vez le preguntaron a Churchill, ¿qué le parece Lord Carnarvon como político? Y Churchill no le gustó nada, Lógico. porque él era el político. Dijo, Claro. bueno, ¿vio cuando los perros caminan en dos patas? Lo hacen francamente mal, pero uno se maravilla que lo intenten. Entonces, ¿Cuánta maldad? la distancia era tan grande, ¿no es cierto? De un tipo que parecía que iba a llegar y antes de asumir la Casa Rosada le iba a prender fuego. Cuando finalmente él era un personaje televisivo en un panel, ¿no es cierto? Con su carácter. Sí, claro. Pero viste que para modelar los caracteres existen muchas técnicas y aparte tiene gente con experiencia. ¿Te estás viendo, Luis? Nosotros estuvimos en el programa. No, claro, obviamente. Alguien, Guillermo Franco. ¿no es cierto? Que demostró que aparte tenía influencia sobre él, porque si no, no hubiera dicho las cosas que dijo. Bueno, de hecho, uno lo ve al Milei, presidente electo, y creo la huella de Guillermo Franco no se veía tanto en el Milei candidato, pero sí en el Milei presidente. Sería más el Adicaputo por ahí en el... Claro, de Santiago. Ahora, por ahora tenemos a un presidente electo, tengo que concentrarme no en la L y en la L, electo. Todavía no tiene poder, ¿no? Para conocer a las personas, dale poder. Como yo nunca la tuve, la verdad que las personas me conocen como... Te está escuchando mi mamá, ¿no? Explícale qué es gobernabilidad. Gran pibe. En serio, preguntale qué... La gobernabilidad es la sensación de que el país está siendo gobernado.
vos podés tomar todos los criterios objetivos que quieras. Ok. ¿No es cierto? Por ejemplo, Alberto Fernández, de acuerdo a los criterios de Morlino, que estudiamos juntos, dimos juntos, Claro. ¿tuvo gobernabilidad? Bueno, sí, claro, no hubo revuelta de los sindicatos, no se le Al contrario. ¿Gobernó el país? Ja. No. Entonces acá tendríamos que volver, ¿te acordás los criterios de Sartori? Sí, claro. Democracia gobernada o democracia gobernante. El modelo de Milei es un modelo de democracia gobernante. El presidente gobierna y talla la nueva Argentina. Así es. Que eso se deje hacer, Es que eso lo pueda hacer. otra historia. Vamos a ver, es otro programa. Claro, sí, Tenemos sí, unos cuantos sí, programas. sí, sí. ¿Eh? La democracia gobernada es una democracia donde finalmente se mueva el garete de las fuerzas sociales. Claro. La Argentina fue una democracia, diríamos, ingobernada, ni por las fuerzas sociales ni por las fuerzas políticas. Así es. Quedó en un status quo, quedó en una decadencia de hundirse. Vetos, ¿no? Vetos múltiples que... Métodos múltiples que llevaron a la ciénaga. ¿Eh? Y ahora tenemos este fenómeno que es un fenómeno de, de promesa de poder. Ahora, el tema es este. Esa promesa de poder, si está llenada de capacidades técnicas y coyunturas favorables, es muy probable que llegue una frustración. ¿No es cierto? Entonces, no es poco. Una cuestión es decir, la vamos a ir llevando, la vamos a ir remando. Y la otra cosa es decir, en 35 años vamos a ser potencia mundial, global, universal, celestial y galáctica. Antes de ir a eso, que es un tema que nos preocupa, de hecho, la noche del domingo, la noche de la elección, estuvimos contigo aquí en el canal de la ciudad discutiendo, hablando un poco, las primeras reacciones después del discurso donde acepta el triunfo, y nos preocupó justamente ese concepto de Argentina potencia. Volvemos en un minuto a eso. Pero antes que eso, Luis, te cuento cómo lo miro yo, ¿Sí? pero le estoy preguntando al profesor Tonelli, ¿no? Ajá, ahí creo que faltó con aviso. No. Está este autor que a mí, la verdad que me atrae mucho, es un economista que piensa la política, Mancur Olson, ¿no? Que escribió un libro fantástico, La lógica de la acción colectiva, donde el tipo te decía... 1968. Claro, un libro viejo, pero fabuloso, donde el tipo Que dice... cambió la forma de ver la política. Claro, que desde una perspectiva de economista a los politólogos nos quitó un velo. Antes se pensaba que la gente actuaba como robot de acuerdo al software que le metía a la sociedad Y no. a partir de ahí pensamos que todos somos estrategas que algo manejamos y pensamos que va a ser el otro, así nosotros pensamos de acuerdo a lo que el otro piensa que piensa de nosotros. Lo cual no es ¿Se poco, entendió, no? no es poco, ¿no? Él tiene este concepto de la esclerosis de la sociedad. Hay momentos en los cuales las sociedades empiezan a acumular un conjunto de regulaciones, estrategias que terminan... Caranchos, Bueno, chingones. claro, tenés lo que se ¿Cierto? llama los creadores de los cazadores de rentas, de cuasirrentas, que Exactamente. es básicamente todos los que viven, Exactamente. digámoslo de una manera un poquito chabacana, de la teta del Estado, ¿no? Y cada día más. Bueno, eso llega a un punto en el cual es infinanciable, porque hay una crisis fiscal o hay Lo alcanza la maquinita. una casa maquinita y eso genera entonces un quiebre. Él dice, en los momentos en los cuales se da ese quiebre, donde se rompen los mecanismos que durante mucho tiempo se venían conformando, esa esclerosis efectivamente, bueno, da lugar a algo distinto, a una corriente que renueva, que de alguna manera con más energía trata de modificar los fundamentos. ¿Te parece que estamos viviendo, por ahí es demasiado prematuro para aventurar una hipótesis de estas características, pero podríamos estar viviendo después de una larga década de estancamiento, de esta inflación, de estancamiento con inflación, un momento así, digamos, donde se reconfigura la lógica de acción política con un Estado más pequeño, con una política más austera, con una sociedad civil más autónoma? Bueno, ¿Está primero pasando quedó eso? claro por qué nuestra cátedra era muy popular, dado cómo explicaba el profesor Bernstein las cuestiones, ¿no? La lógica de la acción colectiva llevada al auge y decadencia de la nación, el libro de 1975, Claro. donde dice, a medida que la estabilidad cunde, se acumulan estos pequeños grupos que van manduqueándose y que migaja que se comen para ellos es enorme en comparación con la torta. Finalmente Claro. se come la torta, ¿no? Claro. Hoy estamos en un fenómeno así, donde se come la torta
los piqueteritos, pero también los piqueteros del dúo, ¿no es cierto? Los que tenemos 3 o 4 líneas presupuestarias. Claro. Es finalmente esto. El juego está al cielo esperando que haya dólares que lo banquen y ya no lo banquen. No hay. Estamos en un momento de quiebra. Mancur Olson diría, se necesitan cataclismos muy importantes. Las guerras. Y el tipo compara, ¿no? ¿Por qué resurgió Alemania y Japón tan rápidamente, pero no Claro, Italia? claro. Porque Italia no quedó barrida como si Japón y Alemania. Claro. ¿No es cierto? La tábula rasa del doctor Javier Milei. Ahora, el problema es si este país puede entrar en una tábula rasa, siendo un país federal, Claro. siendo un país donde el voto de Milei vino de esas provincias que son las provincias más mantenidas. Tierra del ¿No Fuego. es cierto? Y entonces ahora uno mira este periodo de transición con un poquito de espanto, ¿no? Porque si es el momento para que haya crisis y que lo pague Fuente Ovejuna, Alberto Fernández, que esperemos que llame a ver si está por ahí, y Cristina Fernández, que cambió su boleto y viene para acá, van a ser de alguna manera los responsables, ¿no es cierto? Fíjate en el 89, se licúa Claro, el peso. claro. Y la única, o sea, en estas circunstancias donde está todo paralizado, como lo dijo Rudy Dornbush, se crece cuando el gato muerto cae desde el 7º piso, pero aún estando muerto rebota. ¿Eh? Digo, ojalá que no, ojalá que sea una transición más pautada, que se genere confianza, Ojalá. que empiece a entrar guita, o dinero, o dólares, o morlacos, que los privados de Wall Street digan, "Ah, vamos a poner $1 to this guy, because this is not Javier Milei, yes, indeed. ¿No? ¿Qué sé yo? Luisa, Veremos. vamos a hablar mucho de esto en el programa de hoy, vamos a intentar entender si estamos en un punto de ruptura o esto va a tener más continuidad de lo que tal vez a Milei o a sus votantes, o incluso a nosotros nos gustaría, pero el punto aquí es dejar claro que Argentina fue un gran país. Yo creo que lo sigue siendo en muchas dimensiones, por eso, por lo menos por eso vivo acá. Estamos Me encanta acá. este país, amo Sí. este país. Nos da trabajo acá. Bueno, obviamente nos fue bien y nos educó y nos permitió No sé desarrollar si en nuestra otro lado nos vocación. darían, pero bueno. Pero lo más importante es que la Argentina nunca fue una gran potencia. Fue un país que tenía condiciones de vida muy buenas, donde la gente que trabajaba podía progresar, había movilidad social Por eso ascendente. vinieron los inmigrantes. Exacto. Pero sobre todo el periodo entre 1960, 1962 y 1910 o 1930, ustedes pongan el límite, fue un periodo de mucho crecimiento, de mucho desarrollo, de infraestructura, de construcción de instituciones estatales. Se construyó el Estado moderno allí. Totalmente. Se sin expandió duda. mucho el gasto Sin público. duda. No Se fue, creó el mercado desde el Estado. Claro. Esto Fue es una construcción sociedad desde arriba. Donde el mercado se crea desde el Estado. Y la sociedad también, la sociedad civil también. Y Pero los lo más adelantados. bueno, y lo más importante de esto es que no fue un periodo sencillo. Hubo crisis muy profundas como la de 1890, de la cual Que surge- reventamos el Baring Brothers, que bueno, era el no, FMI que del volteamos la momento. deuda y reventamos al principal banco de inversión del mundo. Más aún, era un periodo donde había una democracia limitada y fraude constante. Por eso surge la Unión Cívica Radical y otros partidos como el socialista demandando transparencia en el voto. Esa es la raíz de Peña. Y que encima, bajo la presidencia del primer presidente democrático, hubo una represión indiscriminada en la Patagonia, Claro. ¿no es cierto? Donde los anarquistas, no los libertarios, los anarquistas, la pasaron muy mal, ¿no es cierto? Bueno, entonces, no idealicemos el pasado. Tampoco fuimos potencia. No fuimos potencia. Era un La país... Pax era británica y Exacto. las naves de guerra británicas garantizaban la había, paz una en el mar. había una potencia que era Que nos prestó Inglaterra. dos tercios de las inversiones vinieron para acá. Y había otras potencias un para emergentes. Dios, digamos, pero bueno. Alemania, Francia, Argentina no era potencia, Obvio. pero lo importante es que uno no construye un futuro mejor idealizando un pasado que nunca existió. Totalmente. ¿Vos querés ser país potencia con toda la responsabilidad que significa? Te estarían mangueando ahora intervenir allá, intervenir acá. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Yo prefiero un país en la mitad de la tabla. Yo diría, yo quiero que sea un país con un alto nivel de desarrollo humano, con un alto nivel de ingreso per cápita, con igualdad, un país con incentivos para invertir, Totalmente. un país con poca inseguridad, un país como yo creo que la Argentina puede llegar a ser potencia o no,
¿Potencia en qué sentido? Futbolística, te digo seguro que sí. Militar, no necesariamente, ¿verdad? Religiosa andamos bastante bien. Luisito, vamos al desarrollo del Una programa. potencia manda a sus hijos a la guerra. Bueno, esperemos que eso no ocurra con la Argentina. Vamos al desarrollo del programa. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Luis, vamos a entrevistar a Luis Costa, que es sociólogo y analista político. Fue director de Ipsos Public Affairs Argentina 2011-2015. También se desempeñó como director en Quiddity Argentina entre 2016 y 2018. Y es presidente de Luis Costa y Asociados. Luis, un placer tenerte. Gracias por la invitación. Estoy rodeado de Luises. Pero él sabe. No, vamos a agregar algo porque lo que dice de Ipsos en mi bio, en realidad el honor más grande es haber sido director de Ipsos Mora y Araujo. Claro, un grande. Manolo, un amigo aquí de la casa, uno de los más grandes intelectuales El argentinos. padre de casi todos nosotros. ¿Sí? ¿no? Y aparte, hay todavía Que ideas, fue nuestro gran amigo. no, ideas fundamentales de Manolo que todos usamos todos los días. Ya se convirtió en el sentido común de la Argentina y no siempre recibe el crédito que merece, tal Exacto, cual. sí. Así que, Hay un tipazo, ¿no? así que bueno, vaya como homenaje en estos así momentos es, de cambio. Así es. Aparte hubiera sido fantástico tenerlo a Manolo de invitado. Lo tenemos a, Todos tenemos a uno de lo sus tenemos discípulos. a Manuel Morico. Luis, te llama un cliente de afuera, te pide una explicación. ¿Qué le decís? ¿Qué pasó en Argentina? Sí. Bueno, a mí me parece, viste, interesante, con Luis los otros días estábamos hablando, ¿no? Sobre esta idea de continuidad del cambio, ¿no? Yo creo que si alguien de afuera, digamos, nos consulta como suele suceder, porque no estamos hablando de una situación tan irregular, ¿no? Digamos. A mí me parece que hay un acumulado exagerado, ¿no? O ya hay mucho sobre la idea del cambio que es necesario, ¿no? Porque digamos, las sociedades van mutando, pero yo insisto en que a veces se le presta poca atención o hay menos acumulado de esfuerzos para tratar de buscar continuidades, ¿no? Porque vale la pena la pregunta ¿por qué sigue? ¿Por qué no? claro. O si adentro de Milei o adentro del voto de Milei hay alguna continuidad rastreable. Porque si no, uno corre el riesgo de presentar la situación electoral como una especie de desestructuración completa y por lo tanto hay una especie de arquitectura renovada del voto, digamos, que hay que ir a inspeccionar a ver qué pasó, ¿no? Que ya todo cambió entonces. Claro, a partir de ahora, nada. Es igual. En realidad, cada 2 años existe el mismo punto y siempre uno recomienda, bueno, yo por lo menos recomiendo separar la sorpresa del porcentaje que abre debates periodísticos en general de una búsqueda estructural abajo de esos votos, ¿no? Porque a veces inclusive suena raro, pero a lo mejor hay algo más parecido en el, no sé, en el 32%, ahora no me acuerdo cuánto sacó el peronismo acumulado en el 2011, hay mucho más parecido adentro del peronismo en ese 32% que en el 48% de Alberto. Claro. O sea, hay muchas continuidades en esos casos. Por ejemplo, en que sistemáticamente en Argentina, a medida que uno baja en el nivel socioeconómico, sigue encontrando mayor acumulación de voto de nivel bajo, perdón, digamos, de voto peronista, que es el desafío de Manuel en su momento cuando analizó la elección del 73, Exacto. la de Cámpora y la de Perón, ¿no? Es decir, hay una continuidad que sobrevive en eso. Obviamente que se abren las preguntas de qué quiere decir nivel bajo, qué quiere decir la clase trabajadora. La descripción de Manuel en su momento era: el peronismo se comporta en los grandes centros urbanos como un partido obrero y como un partido conservador Así es. en las otras ciudades. Entonces, pero es decir, lo que hoy caracterizamos como lugares de menores recursos, si uno abre urnas que estén guardadas al azar, en esos lugares va a encontrar más voto peronista que una urna de San Isidro, por ejemplo. Entonces, en esa sobrevivencia hay un secreto que es que Milei termina teniendo, desde la PASO en adelante, y ahí está parte de su secreto, una porción importante del voto histórico peronista. O sea, Milei tiene encerrada la derrota del peronismo desde agosto en adelante, ¿no? Y me parece que ahí se puede hablar de una continuidad con Argentina en los últimos 70 años. O sea, Milei no es solo una explosión renovada en la historia del país, sino que tiene muchas cosas de atrás, ¿no? Ahora, esa es la descripción
está claro, Luis lo viene argumentando desde Bueno, porque desde el No, comienzo- que hablamos desde el comienzo de este continuamente. programa. Al mismo Ahora tiempo. entiendo dónde sacar la fuente. Pero No, de los dos, no. la pregunta aquí es entonces, ¿por qué? ¿Por qué Milei fue capaz de seducir a ese segmento fundamental de, pongámoslo así, ex voto peronista? No es que no pueda volver a votar a un peronista, No, pero claro, van y efectivamente- vuelven, ¿eh? Claro, van y vuelven, por eso. Como la canción de la cancha, suben y bajan, parece un Exactamente. ascensor, ¿no? Puede ser una golondrina de verano. Milei. Claro, sí. Puede Algo serlo. contingente, no No, algo... pero puede ser Lo fue que vuelva. Paso, lo fue Bordón, Claro. Claro, no es la primera lo vez que hay- fue Massa en el 2015, Claro. 20 puntos. Claro, en realidad nunca tuvimos un momento de tanto desagrado con la política que coincidiera. A veces el azar juega algún rol. ¿no? Seguro. A mí que me gusta siempre mucho nombrar a Niklas Luhmann, una parte importante de su teoría sociológica está basado en la contingencia, o sea, la Sí, idea totalmente. Así es. Totalmente. porque viene de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución es, hay mutaciones al azar que si terminan siendo productivas, terminan generando mayor descendencia, ¿no? Y yo le doy Entonces, mucha razón cuando gano en el casino, por ejemplo. claro. Y cuanto uno más sabe de estadística, menos juega, ¿no? Menos juega. al Menos casino, chance porque tiene sabe de ganar. que es una Claro, ridícula. Pero obvio. gana plata. Sí. Más ahorra. ¿Qué pasó? Mirá, yo creo que ahí hay una cuestión que también, si querés, podemos traer a un Moro y Araujo un poco más evolucionado, digamos, de ese del voto peronista, que tiene que ver con cómo fueron mutando lo que en su momento era la clase trabajadora, que Manuel explicaba, ¿no? Que después pasaron a ser clases medias con alto nivel de expectativa, ¿no? Que el otro día también, es algo que Luis también trabaja mucho, digamos, la idea de cómo digamos, las clases medias, o si querés lo más parecido a la clase media, la clase trabajadora asalariada, no dependiente del Estado, que también tiene un alto nivel de expectativa y las expectativas no se terminan cumpliendo. Eso es muy de la modernidad, ¿no? O Así sea, es. los grandes procesos de decepción. Y después grandes partes de la economía, y acá uso a otro colega que es Matías de Wey, que siempre me gusta nombrarlo, que es especialista Muy bueno. en Excelente. mercados ilegales, ¿no? En el lado oscuro de la sociedad. Claro, pero es decir, las sociedades paralelas que formalmente uno describiría como de nivel socioeconómico bajo, pero que se desarrollan en un despliegue de una economía totalmente informal, no dependiente del Estado, ¿no? Es decir, por ejemplo, las economías que giran alrededor de la salada y todos Claro. los tipos de saladas, Sí, sí. ¿no? O sea, todos los mercados negros que, Sí. que Es la aumentan y contracara. aumentan. Claro, La contracara de la brillante. claro, no es, para quienes no ellos es menor. el Estado es una amenaza en realidad, Claro. porque el Estado significaría el riesgo de ser tributados, tiene muchos problemas Claro. con la policía, porque dice The Way que hay mercados negros, hay delitos donde la policía lo Claro. permite, no donde la policía no Claro. llega. ¿no? Claro. Entonces, El Estado inverso, que en vez de darte bienes públicos, te da males claro, públicos. claro, la teoría de Matías, tal cual, dice, Eso es el, es el orden clandestino. el orden clandestino, lo que hace la policía es vende la suspensión de la aplicación de la ley, vende una mercancía, ¿no? Bueno, hay una parte importante de ese A veces electorado. también te venden productos directamente. pero Claro, pero digamos, todo eso que pasa lo hace porque primero suspende la aplicación de la ley. Va a aumentar el precio. ¿no? Pero es decir, vende la mercancía y suspender la aplicación de la Así ley. es. Bueno, entonces hay una Buenísimo. parte importante. Yo estudié mucho la paso a Milei y la correlación negativa de Milei con el nivel socioeconómico, es decir, a medida que uno bajaba en el nivel socioeconómico, aumentaba el voto a él. Esto ocurre en el AMBA, ocurre en Rosario, ocurre Buenos ocurrió en Aires. Neuquén, en la ciudad O de sea, Buenos Villa Aires. Soldati, Villa- Tucumán, o sea, cualquier gran aglomerado dentro del cual uno pueda discriminar, ¿no? A nivel territorial, que es para otra explicación, pero el detalle de nivel socioeconómico, Milei tuvo ese comportamiento y básicamente lo que hizo fue acumular una cantidad de votos de sectores socioeconómicos para los cuales el Estado en realidad ya no era un Estado presente hace rato. Por eso la campaña, ¿no? del peronismo podía parecer discursivamente interesante, volviendo a nombrar a Luhmann, ¿no? Es una semántica que no da cuenta de ninguna estructura. Por eso hay que separar, digamos, las descripciones de la sociedad con la forma en que la sociedad funciona. Porque sobre cosas que pasan, total, hablar, ¿no? es Totalmente. relativamente gratis. Ahora, uno podría decir que esto es como una situación pre-Manolo. El peronismo dejó de raptar al voto conservador. O en parte.
Porque ese es el voto típicamente conservador. La gente piensa que el voto conservador en la Argentina, que el conservadurismo pasó hace mucho tiempo, es el voto de la gente pudiente, la gente como uno, los chetos. Como vos, no como yo. No, vos cheto de Quilmes Oeste. Ahora, en realidad, los Tories, los conservadores, son los que heredan la estructura campesina, donde está un señor territorial Claro. y después está los siervos de la gleba, ¿no? En un punto, ese voto que, como decía Manolo, comprendía el interior y compensaba el líder con los sindicatos aquí. Esa rama cayó. Levinsky dice que el peronismo entonces se volvió asistencialista, ¿no? Stephen Levinsky de Harvard. Cuando vos te volvés asistencialista, ya no tenés jefe. Lo que tenés son pagadores y mesa de entrada, ¿no es cierto? Claro, exacto. Sí. Entonces se te disgrega, ya no está la camiseta, me parece. No, pero ¿no? hay algo de ese esquema de circulación de recursos Sí, que dejó de tener mucho sentido para mucha gente, ¿no? Y me parece interesante lo que traes de los conservadores, porque muchas veces se hace una descripción que yo creo que vale la pena digamos, para mucha intelectualidad, es hacer una correcta descripción de los marcos teóricos digamos, de Milley, ¿no? A Milley se lo describe como alguien de derecha en sentido clásico, alguien conservador, ya que si me permitís el uso ahora. sí, totalmente. Porque lo Acá conservador de todo Manuel permitido. lo del conservador de Manuel era, es decir, cuando nos salimos de las ciudades con mayor nivel de desarrollo, Claro, más por ejemplo, nos complicado. vamos a Formosa, Está el señor. y digamos, entonces ahí la relación de votos es distinta, Claro, ¿no? ese señorío. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo uno puede mirar en mapas, digamos, si tiene la capacidad de producirlos, es cómo los lugares de mayor nivel de recursos a Milei no fue votado ni en la PASO ni en la primera vuelta. Claro. O sea, era especialmente no votado ahí. No votado. Y en esos lugares, el peronismo describiría esos lugares como los lugares conservadores y de derecha. Gorilas. Pero en realidad, claro, pero en los lugares conservadores y de derecha, para ellos Milei era una persona que solamente fue votable una vez que quedó claro como una opción antiperonista. Claro. ¿no? O sea, Entonces hay una mezcla, creo yo, Totalmente. interesante para analizar en los recorridos discursivos de la campaña, de cómo se mezclaron, ¿no? Semánticamente la idea del conservador, la derecha, el La liberal. derecha, los O sea, anarcos. creo que hay una falta de O sea, orientación. déjame ¿no? resolver un mito histórico. Los conservadores fueron integrantes de la coalición peronista, no de la Unión Democrática. Llorente. ¿eh? Vamos a- Por eso, Cámpora, Solano Lima juntaba a la izquierda con el líder de los conservadores, Solano Lima. Sí. Los conservadores fueron los que nutrieron de territorio interior. Constantemente, sí. Y según Gino Germán, el padre de los sociólogos, Claro. fueron esa gente los que vinieron a ocupar el conurbano, por eso repitieron el patrón de dominación, ¿no es cierto? Cosas que estaría pasando ahora con los intendentes. Luis, déjame hacerte una pregunta metodológica. Luisa, de verdad, ¿qué sabe? No, metodología ¿Qué de- sabe? Metodología. Sociólogo, quiero preguntar. Metodología. un poquito de Metafísica yo, metodología él. Luis, esto es así, nosotros nos hacemos Está perfecto, ya lo chiste permanentemente. Hacemos un número cómico. Cuando vos decís, y te tomo el punto, ¿no? La salada o el mercado informal, muchos jóvenes o no tan jóvenes que ven al Estado como en todo caso una amenaza, no como un proveedor de bienes públicos. Tomo el punto. Ahora, si mirás no el individuo, sino el entorno, llamémoslo grupo familiar o, digamos, el entorno inmediato de estos actores, bueno, es muy probable que haya uno o varios integrantes que reciben algún tipo de subsidio, o una jubilación, o a un plan de los miles que hay, ya sea a nivel nacional, provincial. Alguna línea presupuestaria. Bueno, entonces, ¿cómo separás, digamos, esa concepción donde el Estado es efectivamente una amenaza, cuando en la práctica, por lo menos, un porcentaje, después hay que ver cuánto, ¿no?, del ingreso más seguro, es decir, bueno, seguramente esta gente tiene un ingreso estimado por el mercado informal, pero lo que es seguro es lo que recibe del Estado, bueno, es algo a veces bastante relevante, ¿no? Claro, pero eso es interesante al punto porque permite agregar otro elemento, me parece importante, que es el único contacto que esa población tiene con el Estado no es solamente con el cobro de dinero, Claro, ¿no? ok. O sea, hay otro concepto que está circulando mucho en América Latina, también hay mucha literatura sobre eso, que es la capacidad de respuesta del Estado. Sí. Es decir, está empezando a crecer el interés, la idea de que, bueno,
tal vez no vale la pena ocuparse si las políticas son de centro izquierda o, digamos, con un Estado más presente o menos restrictivas en el sentido económico. En definitiva, los problemas que tiene América Latina es que, por ejemplo, de repente entra un proyecto político que uno podría describir como centro-izquierda y genera un paquete de leyes, vamos a poner el caso de Argentina, la ley de legalización del aborto, pero que no va acompañado de ningún análisis presupuestario, por ejemplo, ¿no? O que no va acompañado de ninguna... O sea, no va nadie al Congreso a hablar sobre cuánta plata sale hacer esto o qué recursos, todos los centros de salud del país, qué red se va a tener. ¿Por qué menciono esto? Porque la gente que recibe estos recursos, digamos, me ha tocado hacer alguna que otra investigación, el nivel de insatisfacción con el contacto con el Estado es muy grande y hay gente que hace un uso intensivo, no estoy hablando de los actores que hacen videos para tratar de que no venga a la derecha, o sea, me refiero es decir, gente que efectivamente tiene que ir a los centros de salud, hacer colas a las 5 de la mañana para poder tener un turno, que usa el transporte público, que ve el estado de sus calles, que convive los barrios muy, muy populares con la venta de droga en las esquinas, o sea, hay un nivel digamos, y que tiene contacto con la policía de la zona, o sea, el nivel de... Esto se puede medir y Argentina además tiene un problema, a diferencia de otros países, no sé, cualquiera que revise, no sé, literatura de Inglaterra, ¿no? Acá Luis también es mucho más experto que yo, pero el Green Book, ¿no? Digamos, todos los niveles, cómo el Estado mide, por ejemplo, los niveles de satisfacción con el sistema de justicia. Hay gente que va y hace trámites. Su trámite, ¿fue fácil de hacer o difícil de hacer? Claro. ¿Cuánto tiempo consumió? Usted cuando fue al hospital, ¿tuvo el tiempo que quería tener o no tener? Entonces yo creo que hay un montón de cuestiones que si querés para tomar el punto de Luis o lo que vos mencionabas probablemente el peronismo se terminó convirtiendo, y es parte del debate que va a tener que resolver, solo en una máquina de envío de recursos de dinero, pero cuyas prestaciones de servicios son muy malas. Ahora, Luis, ahí hay un tema interesante porque vos viste que está disociado siempre en las encuestas cómo uno considera su futuro y cómo considera el futuro del país, ¿no? Sí. En esa disociación, muchas veces en los focus, uno encuentra que, sí, yo soy planero, pero porque todos los demás son planeros y no hay trabajo. Entonces me sacan el trabajo a mí, ¿no? Un poco lo que pasa con Tierra del Fuego, que votó a Milei, diciendo, bueno, tenemos este subsidio porque en realidad hay una manga de haraganes. Sí, claro, pero vos también lo estás cobrando. Es como una disociación un tanto esquizofrénica, digamos, y que también tiene que ver cómo uno arma las semánticas, hablando de Luhmann, ¿no? Uno arma una semántica donde alguien es un argentino que le va bien en el exterior, porque sabe hacer cualquier cosa. El problema es que nos va más mal acá, ¿no? Entonces el problema son los otros, ¿no? En vez de la patria son los otros, como diría la patrona, el problema son los otros. Sí, no, y además la disociación también a veces, yo creo que ahora Milei, uno de los desafíos que tiene es no creer que la sociedad argentina acaba de hacer una especie de giro teórico, Copernicano. ¿no? A la derecha. Y acaba de abrazar las ideas de la libertad, ¿no? Eso me parece que es un tema importante porque yo creo que podríamos decir, el factor que más ha ayudado a que voten a Milei es el enorme descontento con la experiencia de gobierno anterior. Totalmente. No se trata de un proceso psicológico. No es que la gente estuvo leyendo estos últimos 2 años a von Mises y a Hayek. Claro. Pero ¿no pensás que hubo un voto de rechazo al modelo inflacionario, un voto de rechazo a un Estado que te terminó lamentablemente ahogando desde el punto de vista fiscal, te terminó impidiendo ahorrar en dólares, te paga una tasa de interés negativa en términos reales? Es decir, hay una cantidad de medidas que son por ahí entendibles de la lógica del que está en el poder, pero muy costosas de la perspectiva del ciudadano. No, es un castigo a todos esos problemas. Sí. Pero pero definitivamente. Ok. Por eso decía que es una gestión que está evaluada. Ahora, no que se hayan especialmente. hecho anarcoliberales. Pero no es que ahora la gente está pidiendo, digamos, libertad versus sentirse atrapado, ¿no? Básicamente creo que, como suele pasar, es un enojo fundamentalmente con las cuestiones económicas, ¿no? A ver, yo creo que antes vos tenías una heladería que vendía chocolate y otra que te vendía frutillas. Y que cuando no andaba bien el chocolate, se iban algunos heladeros de la fábrica de chocolate y decían,
helado con pintitas de chocolate blanco. Entonces ganaba helado con frutilla. Ahora no quisieron. Ni helado de frutilla, ni helado de chocolate, ni granizado. Quisieron dulce de leche. O limón. Sí, perdón. ¿Puedo agregar una cosa más? Por Una cosa que supuesto, me por supuesto, gratis. No, me parece una cosa muy importante que yo creo que tiene que ver con, si querés, para darle un poco más de forma, que me parece importante lo que vos decís, Sergio, recién si la gente... no me voy a hacer el politólogo, así que perdón si no lo escribo bien, pero... Mejor, porque acá hay Sí. Es oligopolio. un camino de ida. Oligopolio. No volvés. Bueno, entonces lo voy a decir desde enfrente. Y porque es más Así fácil no que ser llego porque sociólogo. no. Es más fácil que ser sociólogo. No. Hay un elemento que me parece importante que es, ¿viste? Cuando se investiga la capacidad que la gente tiene de cambiar o no de idea, ¿no? Por ejemplo, o de partido, que es, la literatura acuerda bastante en que es muy difícil que la gente se cambie de partido. La gente no se cambia de partido. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que haya habido un cambio de construcción de preferencias, más allá de la cuestión estructural que yo mencionaba, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que Esto aplica más a la primera vuelta que a la segunda. Bueno, la segunda tenés que optar. Pero en la claro, primera pero la vuelta- primera y la segunda, porque Milei en la primera vuelta parecía que no la había ido tan bien, pero en realidad cualquier revisión de urna muestra que casi mantuvo Echaba lo a mismo. sentar de las ¿no? cosas, sí. Pero tiene que ver con, yo creo que lo que le ha pasado a lo que era, digamos, 2015, 2019 especialmente, se reconstituyó como algún esquema bipartidista en sentido Tal clásico cual. en Argentina. Pero probablemente los partidos, por alguna cosa que he podido llegar a estudiar, la gente no tenía del todo claras las diferencias entre los partidos. Claro. Es decir, ¿cómo es posible que aparezca un partido que no deje ninguna duda de lo que propone? No importa si le parece bien o mal. Entonces, por Porque es ejemplo, diferente. es probablemente entre el peronismo y Juntos por el Cambio las conexiones y las pocas diferenciaciones han ido increyendo. Entonces la gente considera que prácticamente son lo mismo, ¿no? Llegaron a la lógica de la diferenciación Claro. lumaniana. Entonces, ¿quién hace la distinción? O sea, ¿quién produce una diferencia para poder ser observado? Diría Luhmann. Milei, porque todo lo demás está mezclado. Así es. Luis, nos quedamos sin tiempo. porque tengo una Inteligente, ¿eh? última- muchacho? bueno. Me quedé con Buenísimo. Yo había hecho, aparte me había hecho un listado de cosas que quería contarte, las cuales, por supuesto, creo La que próxima. una sola pregunta hice. Pero, ¿vos crees que la sociedad argentina está lista, dispuesta a embarcarse en un proceso de reformas tan ambicioso como el que propone Milei? Yo creo como sociólogo que ninguna sociedad está lista o está no lista para nada. Las sociedades se hacen andando, ¿no? Diría Carlitos Balá. Para no citar a nadie. Está con esto. ¿No? ¿El movimiento se hace andando? Sí, por supuesto. Pero es una Carlitos frase Luhmann sociológica, Balá. me parece importante, ¿no? Muy bien. Va a depender mucho del proceso de construcción política de quienes lideran ahora, ¿no? Es un tema de, digamos, de liderazgo y de poder. O sea que coordinación. los cambios no son nada, sino son cómo se La recorren, ¿no? política finalmente explica. Un placer tenerte Algunas acá, ¿eh? cosas, no exageremos. Un placer tenerte Muchísimas acá. gracias, Luis. ¿eh? Vamos a un corte, ya volvemos con la segunda parte de este programa. No se vayan. Este es El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Luis, comenzamos entonces este nuevo bloque. Vamos a entrevistar al general Martín Balsa, Ni más ni menos. que fue jefe del ejército argentino en el gobierno de Carlos Menem. Veterano de la Guerra de las Malvinas. Embajador en Colombia, nombrado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández entre el 2004 y el 2011. Embajador en Costa Rica durante el gobierno de Cristina Fernández, 2011-2014. Y estos son solamente acápites de una enorme actividad, ¿no es cierto? Muy interesante y que vamos a tratar aquí de mostrar algunos aspectos. Así que, general, muchísimas gracias por haber... Un placer tenerlo. No, gracias por la invitación de ustedes. Te quiero confesar algo. Yo soy de la generación que creció con la última dictadura militar. Para mí, pensaba erróneamente que buena parte de los problemas de Argentina eran culpa de los militares. Ojalá hubiera sido tan fácil, no era así. Pero yo me reconcilié con las Fuerzas Armadas como institución gracias a usted. Y después me di cuenta que obviamente había en la sociedad argentina la necesidad de repensar la cuestión de la defensa nacional en general y del papel, el reconocimiento y el esfuerzo que hace las Fuerzas Armadas. Todavía
todos los días, sin que eso se note, sin que la sociedad lo reconozca, hasta que hice un sondeo hace aquí? poco tiempo y me dio que la institución más prestigiosa por lejos de la Argentina son efectivamente las Fuerzas Armadas. Y ahí dije, bueno, quiere decir que algo por fin hay de Y los de reconocimiento. menor ¿no? prestigio son los partidos políticos, No, obviamente. según esa encuesta. Los sindicatos y demás. General, la primera pregunta quiero hacerles la siguiente. Estamos en un mundo en guerra. La primera guerra que nos sorprendió fue la de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora estamos ante una guerra diferente porque no es un Estado el que atacó a Israel, es Hamas, que es un grupo terrorista que gobierna en la franja, pero no como un gobierno reconocido, no como un Estado reconocido. Primero, estamos lamentablemente entrando en una zona de conflictividad parecida a una pre-tercera guerra mundial, y si eso es así, ¿está la Argentina preparada para defender el territorio nacional? Me parece tranquilo, ¿no? Como Sí. usted ha notado. Sí. Yo siempre digo que no soy político, no soy analista internacional, no soy politólogo, pero ante la pregunta que usted me hace, yo creo que en el contexto internacional, mi opinión es que va a haber un nuevo contexto geopolítico. Usted lo ha dicho, lo ha expresado, y por otros factores también. En el caso particular de nuestro país, sin entrar en ninguna consideración política, porque sería imprudente de mi parte, yo todo esto que le digo lo he escrito y lo he dicho de hace mucho tiempo. Creo que se está viviendo y se va a vivir, quienes asumen el gobierno, después de 40 años de democracia, que es muy importante, pero iban a recibir, esto lo dije hace varios meses, más de 6, 7 meses, quizás un año, una situación en lo nacional explosiva desde el punto de vista político, psicosocial y económico, en un contexto internacional totalmente impredecible e incierto. Lo vemos en Europa. Claro. Yo siempre digo, entre las barbaridades que digo, que si hubiera habido en Europa una líder como la señora Angela Merkel, no sé si Putin hubiera invadido, es un interrogante, hubiera Sí, es invadido contrafáctico, Ucrania. pero es válido. Porque es muy posiblemente los objetivos, la península de Crimea, que evidentemente es un objetivo, la recuperó Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, Así cuando lo es. tomaron los alemanes, es el acceso a las aguas calientes. Claro. Pero eso se podría haber logrado con organismos internacionales serios, con prestigio, que no los ha habido, las Naciones Unidas, la Unión Europea. Por eso digo que quizás esa líder europea era respetada y a veces una falla diplomática nos llevó Por supuesto. a este absurdo que yo califiqué en un artículo que escribí, porque me preguntaron y yo dije, va a ser, pero estoy hablando de hace 2 años, cuando empezó. Yo no tengo dudas de la victoria rusa, que es la segunda potencia mundial, Claro. después de Estados Unidos, después viene China, pero Claro. Militar, ¿no? En términos militares. militar, sí, sí. Y digo, pero va a ser una victoria pírrica, Claro, que es y tuvo razón. lo que estamos logrando. Ahora, generar con dos grandes, no bloques como en la Guerra Fría, pero sí, digamos, potencias que concentran armas, concentran poder político, concentran poder económico. Pareciera como que todo queda bloqueado, como en un entente, como esa mutua capacidad de destrucción que paradójicamente permite entonces a los de abajo, a los convencionales, a los irregulares, porque él con plata, Halliburton, no se arma un ejército que es a veces 3 veces más poderoso que un ejército de línea uniformado, ¿no es cierto?, y preparado que un país, ¿no es cierto? Entonces se hacen muy necesarias las organizaciones
por encima de todo esto. Ahora, no tienen poder. ¿Cómo hacemos para darle poder, no es cierto? Y es más, ¿cómo hacemos para darle poder cuando la misma Argentina, sin poder, también la desestima? ¿No es cierto? Que tendría que ser un jugador ahí por nuestro estado de intervención. Yo me atrevo, por la información fragmentaria, mediática, por los 48 años que estuvo en el ejército, por los 8 años y por otro, que acá falta una coherencia política con respecto a qué hacer con las Fuerzas Armadas. Ok. No sé si soy claro. No. La pregunta esencial. ¿Qué hacer con las Fuerzas? Las Fuerzas Armadas, varios gobiernos, cuando asumían decían tenemos que subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil. No, las Fuerzas Armadas, desde el 3 de diciembre de 1990, están totalmente subordinadas al poder civil, son respetuosas de las instituciones republicanas y de los derechos humanos. Usted tuvo mucho que ver en eso. Algo que ver en eso, ¿no? ¿Cómo? Usted tuvo algo que ver en eso. No, fue institucionalmente el ejército, nada, Sí. pero por eso creo que es La fuerte. puntería fue suya. Y las otras fuerzas armadas también. Por supuesto. Pero estamos anclados en un pasado del cual no podemos desprendernos. Por un lado están los nostálgicos, reitero, todo esto no lo digo ahora, ¿no? Porque es un momento difícil. Los nostálgicos de los años 60, no, 70, 80, que hablan del proyecto nacional y popular. Y por otro lado hay algunos nostálgicos también de que liberaron a la patria del comunismo. Creo que tenemos que superar, estamos agrandando una grieta en lugar de achicarla y de respetarnos. Sí, que está en el pasado. Dejemos el pasado. Acá en el pasado, mi opinión, hace 4 décadas que lo he dado, Claro. acá hubo una incomprensible agresión a la sociedad argentina con un incomprensible terrorismo contra el Estado por parte de organizaciones irregulares armadas. Así es. Entre otras cosas, el atentado más grande que tenemos después de la AMIA no es el de la Embajada de Israel, es el de la Superintendencia de la Policía Federal, donde murieron 22, 23 inocentes totalmente. Ha habido secuestros extorsivos, asesinatos. Es decir, ¿qué respuesta tendría que...? E inclusive, durante un breve interreño constitucional, también siguió eso. Por supuesto. Ahora, la respuesta que el Estado dio, 73-76. claro, fue un incomprensible e innecesario golpe de Estado, que no era para la lucha, porque ya esas organizaciones estaban totalmente disminuidas. Así es. Sí, claro. Y era suficiente con las fuerzas de Después el viejo seguridad bueno, ¿no es y las cierto? fuerzas policiales. Así es. Pero el Estado se convirtió en criminal, marginándose de la fuerza del orden jurídico vigente y de elementales conceptos éticos, morales y hasta religiosos. Claro. Y no creo en que me hablen de excesos, ni de que bueno, no. Porque siempre pregunto, no fue un exceso. Y lo que digo, hay algunos de los que concibieron el terrorismo de Estado que lo han dicho a una colega suya, Mary Monique Rabin, una periodista y escritora francesa, en un libro, La guerra de Argelia. Así es. Ahí, Díaz Besone, el general Díaz Besone, Viñone y Arguindey, entre otros, confesaron públicamente la comisión de horrendos crímenes de lesa humanidad. Y estoy hablando
aproximadamente esto se hizo público por televisión y por ese libro, Sí, claro, claro. La guerra de Argelia, y sin embargo, ni la justicia militar, ni la justicia civil les impuso un día de arresto. Eso es la incoherencia Incoherencia absoluta del de sistema. muchas cosas. Entonces creo que tenemos que superarlo en el marco de la verdad, pero también de una predisposición anímica, a decir, vamos a superar, siempre el malo es el A otro. construir. Acá, perdón, No, muy interesante. nunca las Fuerzas Armadas, pero sucedió, cometieron crímenes horribles como pueden ser tirar vivos muertos personas en los aviones, Secuestro de chicos. torturas, secuestros de todo tipo, robo de propiedades y robos de bebés, Sí, eso desaparición forzada de miles, miles y miles. Solo Dios nuestro Señor sabe el número exacto. Entonces, tenemos que superarlo, pero no hemos hecho nada para la concordia que queremos y sobre todo para superar ese pasado. Déjeme ahí, por ahí poner un matiz, porque usted dice, no hicimos nada. Al contrario, hubo un juicio muy importante, el juicio a las juntas. En democracia, antes del 3 de diciembre de Y 1990. a los comandantes de las organizaciones. Los comandantes que estuvieron... Las organizaciones terroristas. Así es. Hemos tenido, digamos, la CONADEP misma, ¿no? Que fue una comisión de gente prestigiosa que hizo una recopilación valiosa de información. Hemos tenido luego los juicios durante el periodo de Néstor y Cristina Fernández. O sea, hay una cantidad de hechos judiciales, siempre imperfectos, nunca esto es una verdad absoluta, ni mucho menos. Uno diría, bueno, la sociedad argentina tiene ya elementos de juicio como para comprender lo que ocurrió. Y sin embargo vemos, lamentablemente, una grieta enorme que sigue vigente, como si la Argentina no hubiera hecho nada. Esto me llama mucho la atención. Hay cosas que son tan incomprensibles. Bueno, lo que he dicho es terrible, por eso no se puede adjudicar el término fueron excesos. No fueron excesos. Obviamente. Y dice, nos ordenaron aniquilar. El término aniquilar militarmente significa hacerle conocer al oponente, al adversario, al enemigo, que no tiene ninguna posibilidad. Claro. Hay batallas que se han ganado sin tirar un Por tiro. supuesto. Entonces, es decir, no juguemos con términos, y también hay algo importante. La inmensa mayoría de los hombres de las Fuerzas Armadas, prefiero circunscribirme al ejército, pero digo Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, no se marginó de las leyes de la nación. Por supuesto. No se marginó en el caso del ejército de la ética sanmartiniana. Cumplió con todo eso, pero sin embargo, muy pocos hicieron un daño terrible. Claro. Ahora, general, usted fíjense, por ejemplo, un caso, bueno, muy bien conocido. Italia con las Brigadas Rojas, que también, ¿no es cierto?, eran grupos urbanos que actuaban con Muy ferocidad, violentos. mataron a Aldo Moro. Sin embargo, cuando llegó el momento de torturar, ¿no es cierto?, los capturados, se dijo, Italia puede perder a Aldo Moro, pero no puede perder la dignidad, la justicia, Con Aldo los Moro. derechos humanos. ¿No es cierto? Claro. Ahora, el Estado está para proteger incluso Por supuesto. a los que están cometiendo una locura actuando contra el Estado, porque era realmente una locura que con las capacidades que tuvieran estos jóvenes enfrentaran un Estado de la magnitud, de la dimensión y del profesionalismo del Estado argentino en ese momento. Claro. Sin embargo, ese profesionalismo, por razones muy variadas, desde la política, el rencor, ¿no es cierto?, y los planes mesiánicos personales, ¿no?, de cierta dirigencia de las Fuerzas Armadas de ese momento, llevaron a esto que realmente, que haya pasado después del Holocausto, que todos conocimos muy bien, Increíble. es un estigma que tenemos los argentinos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Es un estigma, ¿eh? Es algo que lo llevamos. A mí me duele el estómago, ¿no es cierto?
Como así cuando miro, yo vivo enfrente ahí del monumento a los caídos de la Malvinas y tengo mi compañero de banco Ronconi, está ahí, y lo miro como un héroe y digo, yo estoy acá arriba y él está ahí abajo. También siento ese dolor en la panza de ser argentino, haber vivido ese momento y no haber magnificado que ese nunca más tendría que haber sido pensado mucho antes. En la concepción judeo-cristiana, la vida es sagrada, aún la vida del criminal. Por supuesto. Se tendrían que haber juzgado Claro. y aplicado todo el rigor de la ley, que no era la tortura, la desaparición forzada. Por definición murieron inocentes. Claro. Por Le- definición. me- Hacer el juicio. Comenté la otra vez a un colega suyo algo que, como es personal y lo sufrió mi familia, traté de no mencionarlo, pero creo que en estas circunstancias quizás sean. En el año 2003, plena vigencia de la democracia, Claramente. un ex coronel, ahora es ex coronel, en ese entonces estaba indultado, amenazó de muerte telefónicamente a mis 4 hijos. Se dirigió a uno de ellos, tengo 3 varones y una nena. Nena tiene 40 años, nació cuando bueno. yo estaba en Malvinas. Claro. Los demás tienen unos Los hijos años son más. siempre nenes. Amenazó de muerte y dijo, los vamos a matar a ustedes 3 y a tu hermanita que va al colegio tal. Oh, Pero a tus padres, se acordó de mi madre, de mis ancestros, y a tu mamá, Cobarde. no, las vamos a dejar vivos, Para que así sufren más. Ese es el coronel, hoy creo que tiene 2 perpetuas, en ese entonces estaba indultado de la inteligencia, Pascual Oscar Guerrieri, un compañero mío de promoción. increíble. En el año 2003, en pleno gobierno constitucional, 20 años de democracia. el ejército, me imagino que con el aval del poder político, despidió con los máximos honores militares al general Galtieri y se lo calificó, el ejército lo calificó de soldado ejemplar, cuando estaba con una dura condena por Malvinas y tenía imputaciones en 10 causas de derechos humanos. totalmente. Si Galtieri, con todo eso, fue un soldado ejemplar, y no me atrevo a decir que el coronel Pascual Oscar Guerrieri haya durado con la ética del libertador, amenazando a mis 4 hijos de muerte. Reitero, dejando a los padres para que sufran más. Ese hombre estaba indultado, o sea que ha habido indultos. El ejército aceptó su responsabilidad institucional sobre ese pasado que el Papa actual lo calificó al pasado ese como una de las lacras más tristes y horribles de la patria, de nuestra patria. Sin embargo, ¿qué queremos reivindicar? Ese pasado, no. La reconciliación es un tema pendiente, pero no es imposible. Hay países que la han logrado. Ahora, Es una oportunidad muy, muy importante esta. Por supuesto. Ahora, general, tenemos... Discúlpenme si me he extendido en No, al esto. contrario, Al contrario. un placer escucharlo. Afortunadamente tenemos soldados ejemplares. ¿Y qué piensa un soldado ejemplar de cómo debieran ser las Fuerzas Armadas Argentinas? Reitero, Lo dejamos... sabemos que le gusta voy a pasar tratar Navidad con su de familia. sintetizar lo Así más que- posible. No. En 3 palabras. Ante este incierto panorama internacional, incierto, cambiante y hasta peligroso, en el cual nosotros estamos inmersos en lo nacional, en lo regional, en lo internacional. Las Fuerzas Armadas Argentinas actualmente, en mi opinión,
Yo cuando me retiré dije, jamás voy a llamar por teléfono, salvo para felicitar o una cosa, nunca para decirle a los que tienen la responsabilidad de mandar, yo creo que hay que hacer tal cosa. por No, supuesto. mi tiempo fue. Claro. Lo que no hice, soy responsable yo. Ya está. Y lo que hizo bien el ejército, que creo que hizo mucho bien, no es responsabilidad mía. Es con el maravilloso grupo de generales, de oficiales y de suboficiales que Seguro que sí. tuve. Pero yo creo que tiene que haber, tenemos un objetivo estado de indefensión. Las Fuerzas Armadas, nuestra Fuerza Aérea, no tiene aviones de combate, Claro. tiene limitada capacidad de transporte. Nuestra Armada carece de submarinos, que es una arma estratégica. Nuestra flota, además, no tiene capacidad para realizar el ejército tiene todo el ejército parado por falta de un presupuesto que a partir del presente siglo, fue con altibajo disminuyendo Así es. hasta cero. Hoy estoy seguro que es de menos del 1% del Producto Bruto Interno. 0,73. Algunos dicen el 0,7. 0,73, para darle más exactos. ¿Cuánto? 0,73. Es bueno para los números. El ministro de Defensa, el doctor ex ministro de Defensa, Jamón Arena, ha expresado algo similar. Así es. Dijo que no hay ni siquiera para el racionamiento diario completo en las Fuerzas Armadas. Tenemos que- Esto afecta a la profesionalidad Claro. y la esencia de unas Fuerzas Armadas que son las únicas que pueden controlar los objetivos estratégicos de una Patagonia vacía, joya de materia prima, un litoral marítimo desprotegido, segundo o tercero acuífero de agua dulce, el Guaraní. Tenemos los objetivos, y termino con esto, si me permite. No, por supuesto. Hasta se llegó, esto más o menos creo que fue en el 2005, 2006, 2007, y está vigente algo peligroso. Mediante un decreto se modificó la ley de defensa, lo cual es inconstitucional. Desde la pirámide de Kelsen, Así es. Así es. Constitución. Leyes, decreto. Así es. Un decreto no puede modificar una ley. Sin embargo, se modificó la ley de defensa promulgada en el año 1988 por el doctor Alfonsín, que en términos generales decía que pueden actuar las Fuerzas Armadas en caso de una agresión externa. Punto. No de un Estado solamente. Pero la modificaron y dijeron, Totalmente. una agresión externa producida por ejércitos de otros países, lo cual es imposible porque no vamos a tener problemas de ejército, tenemos problemas serios de algo que no es ejército. Se modificó, o sea, el Estado se autolimitó en el empleo legal de la fuerza. Ahora, Sergio, si el Estado es aquel que tiene el uso Legítimo. del monopolio de la violencia legítima y estamos en un estado de indefensión en la Argentina, no tenemos Estado. No estamos cumpliendo con la Constitución Nacional. General, fue un placer tenerlo. Enorme placer. Lo que me permite, Sí, claro, por supuesto. yo quiero entregarle esto. Muchísimas gracias. Es desconocido por muchos, no voy a decir por la totalidad, quizás haya 2, 3 o 4 excepciones, pero los ministros de Defensa, la inmensa mayoría no lo conoce. Esta es la memoria de lo que hizo el ejército en la década del 90. Acá está la capacidad, cómo se incrementó sustancialmente la capacidad. Recibimos con 106 tanques medianos y los invitamos y los entregamos con 214, o sea, más del 100% de tanque, artillería, automóvil, todo lo que se hizo en el ejército está. Y esto es desconocido por quienes tienen la responsabilidad, han tenido la responsabilidad en el área de defensa. Claro. El ejército sí lo conoce. Muchísimas gracias. Lo vamos a leer muy seriamente, con profundidad. Bueno, Esto ha sido todo por hoy. Este es El Tornillo, acá en el canal de la ciudad. Un placer tener un soldado de la patria, General El Balsa, con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Al mundo le falta un tornillo
que venga un mecánico.